El Ministerio Internacional Vasos de Honra presenta a la pastora Carolina Murillo con un mensaje de Dios para tu vida. Si ese aplauso es para el Señor, que sea fuerte, que sea fuerte. Bueno, muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Salude a la persona que está a su lado. Dígale bienvenido, bienvenida. Que se sienta a gusto, un fuerte abrazo. Que se sienta en casa. Dígale a la persona que está a su lado, te levantas. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. Dile, eres victorioso, eres victoriosa. Bueno, dando un saludo especial a todos y a todas. También a todas aquellas personas que se conectan, aquellas personas que nos escuchan a través de Facebook. Un saludo especial y permita que la gloria de Dios te llene, te envuelva, que la presencia de Dios toque tu vida, que la gloria de Dios en este momento te llene, que aquella circunstancia, que aquel momento que estás pasando, hoy el Señor te levante, porque hoy el poder de la presencia de Dios, el poder del amor de Cristo Jesús va a venir a tu vida. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra y la adoración. En esta noche quiero tocar un tema que sé que todos en algún momento de nuestra vida, por no decir en este momento, están pasando. O no sé si pregúntele a la persona que está a su lado, venga, ¿le duele algo? Pregúnteselo. ¿Le duele algo? O más bien, pregúntele en esta noche, ¿estás sufriendo por algo? ¿Tienes algún sufrimiento? Dígale así, pregúntele sin pena, sin miedo. Dígale, ¿estás padeciendo algún sufrimiento? Entonces la persona que está a su lado le va a decir, sí, Señor, o no, Señor. Entonces grábese su carita para que ore por su hermano o por su hermana. Pues en esta noche quiero compartir algo que es muy común y es el tema del sufrimiento y el dolor. ¿Será que alguna de las personas que están en este lugar en este momento está padeciendo algún dolor físico? Y unos dirán, me duele la cabeza, me duele la garganta, me duele el estómago, me duele aquí la espalda, me duele aquí la pierna. Otros dicen, no, yo tengo un dolor en mi corazón. Dijo Andri, yo tengo un dolor en mi corazón porque me corté el cabello. Y esos crespos, esos rizos me hacían ver diferente. Y es algo muy común que el dolor y el sufrimiento aparezcan en nuestras vidas. Mire, yo creo que el 99.9% padece de algún dolor y de algún sufrimiento. ¿Será que el dolor y el sufrimiento son iguales? No. El dolor es algo que se causa acá, sea físico o sea espiritual, pero el sufrimiento es el padecimiento. Entonces hay personas que les encanta el sufrimiento. Hay personas que el Señor les ha hecho libres. ¿Qué pasa? Que la persona sigue en ese sufrimiento, en ese padecer.
pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, en esta noche no le voy a decir a usted, para de sufrir. En esta noche usted va a renunciar al sufrir, renunciar. Porque yo le puedo decir a usted, pare de sufrir, pero si usted no recibe la palabra de Dios, créame que no va a cambiar, créame que no va a parar de sufrir. Eso es una mentira. Tú tomas la decisión si quieres llevar el dolor y el sufrimiento en tu vida. Esta semana ha sido una semana particular, la llamo yo. ¿En qué sentido? En que el Señor ha puesto una carga inmensa en cuanto al dolor y en cuanto al sufrimiento. En esta semana puedo decirle, mi amada y mi amado, literal, he sentido ese dolor, ese sufrimiento. He sentido ese dolor físico. Ayer yo venía para la iglesia y me entró un dolor acá en la espalda y llegaba a la punta del pie y yo literal venía en ese transporte llorando porque ese dolor me traía mal. Y yo venía para la reunión y yo decía, Dios mío, por favor, ya no más. Me tomé una pastilla y el dolor continuaba y en vez de mejorar era más fuerte. Y uno dice, Dios mío, ya no más ese dolor. Y a su pastora el dolor no le gusta. A mí no me gusta el dolor, yo creo que a nadie le gusta el dolor, pero yo he visto unas personas que son tan, ¿cómo se podría decir? Tan resistentes al dolor, por no decir masoquistas al dolor, que eso aguantan y aguantan y aguantan. No, mi tema de dolor es mínimo. A mí me duele la cabeza y para mí eso es terrible. Y el dolor no es bueno. El dolor no te permite pensar. El dolor no te permite actuar. El dolor no te permite escuchar la voz de Dios. Y mantenemos todos conmigo. Entonces acá uno puede hacer, mejor dicho, un libro donde le duele la cabeza y las manos. Y es algo que el enemigo está colocando en las vidas de las personas. Es algo que el enemigo está colocando en la vida de los cristianos. En serio, he visto más personas que no conocen de Dios sanas, que no les duele ni una uña, pero cristiano que se respete, algo le duele, algo le duele. Y uno dice, menos mal conoce del Señor, menos mal conoce de Cristo, porque si no, ¿qué sería de esa persona? Hay muchas personas que les encanta vivir en dolor. Hay personas, como les decía, no sé cómo llamarlas, pero el dolor en sus vidas hace parte de su diario vivir, hace parte de su vida cotidiana. Y hay personas que cuando no sienten dolor se sienten extrañas, se sienten mal. Y no me dolió la cabeza, pues estoy sana, ¿qué pasó? Y empiezan a llamar y a abrirle la puerta al enemigo para que venga con otra dolencia. O hay otras que les gusta el sufrimiento. Hay personas que el Señor les hizo libres. El Señor dijo, ya no más esa enfermedad, ya no más esa situación, ya no más lo que estás viviendo. Pero la persona le encanta el sufrimiento. Ese sufrimiento es prolongado. ¿El sufrimiento será que tú lo puedes sacar de tu vida? Claro. Y más cuando conocemos del Señor. Pero hay personas que les encanta llevarse el sufrimiento a todos lados. A su trabajo, a la iglesia. Les gusta llevarse el sufrimiento a todo lugar. Y después llega ese sufrimiento y me lo llevo para todo lado. Entonces súmele el dolor más el sufrimiento. Esa persona, ¿cómo termina? Quiero que vayamos a la palabra de Dios en esta noche, al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Hoy vamos a hablar
de alguien que llevó el sufrimiento de una manera, el dolor. Un dolor que creo que ni tú y yo estamos preparados. Vamos a hablar de alguien que fue a morir a la cruz por ti y por mí. Y que ese acto es un acto de valientes. Es un acto que nuestro Señor Jesús no lo pensó dos veces al ir a la cruz a morir por nosotros. Yo creo que uno dice, el dolor que sintió no es nada, no es ni comparación de lo que el Señor Jesús padeció allí en la cruz. Ese latigazo, esa manera como Él recibió todo por nosotros. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que nosotros no valoramos ese acto que el Señor hizo. Que muchas veces nuestros actos, que muchas veces nosotros en la manera en que vivimos estamos despreciando ese acto que hizo el Señor aquí en la cruz. El dolor que Él sufrió no es ni comparación a lo que nosotros tenemos, ni el padecimiento que nosotros tenemos. A veces nosotros le damos más importancia al dolor que a nuestro mismo Dios. Esos latigazos, esas puntillas que clavaron allí en sus manos, en sus pies, que quizás que ese problema que tenemos, quizás el problema que vive cada persona no es comparación a lo que yo estoy viviendo, y no es más ni es menos, pero debes entender en esta noche que Cristo murió por ti y murió por mí en esa cruz, y que ese es el acto más grande. Así que debemos dejar el dolor a un lado. Dice la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. A mí me impacta que el Señor oraba y que estaba ya que fervientemente orando, clamando, porque Él sabía que tenía que pasar un padecimiento. ¿Será que tú y yo no estamos en este momento en un padecimiento? ¿Será que lo que tú estás viviendo en este momento es chévere, es agradable? No. Acá hay muchas personas que están en un padecimiento por el tema de sus hijos, por el tema de su esposo, por el tema de la economía, por algo estás tú en un padecimiento. Pero ¿qué ha pasado? Que el dolor ha gobernado tu corazón. ¿Qué ha pasado? Que le abriste la puerta al sufrimiento y no hiciste que el Señor viniera a tu vida a gobernar tu corazón y tu casa. Le hemos abierto la puerta al dolor. Decía acá en este capítulo que el Señor, ¿a qué se fue? ¿A llorar? Se fue allá a decir: ay no, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Ay, 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 como muchos de nosotros hacemos. Yo ayer venía con ese dolor de esa pierna y yo lloraba y le decía: me duele, Dios, me duele mucho y necesito quitarme ese dolor. Yo le decía:
a gritos: Señor, ayúdame, porque a mí el dolor no me gusta. Pero a veces el Señor nos permite sumergirnos en el dolor para ver tu reacción hacia Él. Acá todos estamos en un momento donde el Señor está obrando cosas grandes, pero has dejado de invadir tanto tu vida por el dolor y se trajo a la prima sufrimiento, y no estás viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Que tu problema, que tu situación, el Señor lo está viendo. Ya no más, ahí sí como dice el comercial, no más lágrimas, no más padecimiento. Llegó el momento donde tú le digas al enemigo: no vas más con mi vida. Enfermedad, te vas de mi vida. Economía, pobreza, estancamiento, te vas de mi vida. Pero ¿qué está pasando? Que el dolor invade mi corazón y me dejo llevar por la tristeza, me dejo llevar por la agonía, me dejo llevar por todo lo que el enemigo viene a susurrar a mi oído. A mí no me gusta el dolor, me molesta. Y fue tan tremendo que cuando yo quedé embarazada, lo primero que le dije al Señor: Señor, no quiero parto natural. Se lo dije. Y una amiga muy llena del Espíritu Santo me dijo: tienes que sentir esos dolores de parto, porque entonces ¿cómo vas a impartirle cuando estés predicando la palabra? Yo le dije: le imparto con la unción del Espíritu Santo, pero no me gusta el dolor. Y cada vez que yo se acercaba ese tiempo, me daba risa, porque yo le decía al Señor: no quiero sentir dolor, el dolor no es agradable. Y se acercó ese tiempo, entonces el Señor: ay, ¿no quiere dolor? Listo, tranquila, la vamos a desembarazar a las 34 semanas. Y ahí es donde uno dice: ay, Dios mío, ay, no, Señor, no importa. Y a mí me tuvieron que desembarazar a las 34 semanas porque me dio preeclampsia. Y yo decía, cuando yo estaba en esa clínica, tenía hasta la punta del pelo con cables. Y ahí entré en otro proceso. Y entonces yo le decía al Señor: ay, Señor, hubiera aguantado otro poquito el dolor y no estaría padeciendo eso. Pero como a veces la oración uno la hace al cielo, pero el Señor te invita a que vivas otro proceso, a que vivas lo que estás hablando, lo que estás confesando con tu boca. ¿No quieres dolor? Listo. ¿No quieres dolor físico? Pero te voy a llevar a que sientas un dolor en tu corazón. Y el Señor me mete en esa clínica y me pone allí en sala de urgencias, de esos de observación, donde llegan todos los casos de mujeres que lamentablemente sus hijitos mueren, casos donde también, cosas extremas. Y su pastora allá lloraba, y ese dolor por esas vidas, por esas almas que quizás intentaron atentar con esas vidas desde el vientre. Y allá el Señor me tuvo un tiempo, no sintiendo el dolor físico, pero sí un dolor aquí en mi corazón por las almas, por aquellos que se estaban perdiendo. Y entendí el por qué el Señor me llevó a ese lugar. ¿Tú te quieres pasar el proceso? Tengo una noticia en esta noche. ¿Pasas el proceso como el Señor lo quiere? ¿A tu manera? No, a la manera de Dios. Y es necesario el dolor en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que haya un fruto. Volviendo a este versículo, el Señor sabía lo que iba a pasar, pero Él se fue a orar. ¿Será que cuando nosotros estamos con dolor y tristeza nos vamos a orar? ¿Qué pasa?
Ay, Paola, camine, le invito un tinto. Ay, Dios mío, estoy más triste. No, un dolor, no sé qué. Se va a los lugares no equivocados, quizás, o a las fuentes que no debemos ir. Acá el Señor nos está dando un ejemplo. Él se fue a orar, se apartó. ¿Será que en medio del dolor yo busco en agonía al Señor? ¿Será que en el dolor yo busco al Señor fervientemente? ¿Será que será que el dolor te deja buscar la presencia de Dios? No. El dolor lo que hace es que le abre la puerta a la señora depresión, a la señora tristeza, a la señora amargura, a todo mundo. Y no te deja ver ni escuchar lo que el Señor te quiere decir. Así que si estás pasando por un momento de dolor, de tristeza, de amargura, vete a orar. Apártate y busca el rostro del Señor. Dice allí en el versículo 44, y estando en agonía. Imagínense al Señor Jesús en agonía. Yo no me imagino cómo estaba el Señor allí, como cuando lo digo yo, hay que recogerlo en cucharita y de lado, y no está vuelto nada. ¿Será que en este momento tú estás en agonía? ¿Será que tú en este momento estás pasando por un momento tan difícil que ya tus fuerzas no te dan más, que tu corazón ya no aguanta más? ¿Será que tú estás pasando por ese momento de agonía? Ve y busca intensamente al Señor. Llegó el tiempo de la comunión de Dios. Es la comunión, no es la comunión con el hermano, sino la comunión con Dios. Cuando tú buscas al Señor intensamente, créeme que vas a encontrar respuesta. No sea de esas personas que estén en agonía. Señor, Padre de la gloria, si suena la puerta, esa es la respuesta. No de esa manera. Búsquelo de corazón, búsquelo de verdad con todo su ser, y vas a encontrar esa respuesta. Allí cuando decía, y estando en agonía, oraba más. A veces cuando estamos en agonía, en dolor, lloramos más. Ya no me quieren, no, se acabó la vida, no. En vez de buscar al Señor. Cuando yo estaba en esa clínica, recuerdo tanto que en esa noche yo lloraba y le decía, Señor, ¿en qué me metí? ¿Por qué estoy en esta situación? Yo podía soportar otro tiempo, pero preciso empezaron a brincarme los ojos, preciso la tensión se elevó muchísimo por mí. Llegó una mujer mal, estaba ahí en su proceso, un proceso porque había perdido su bebé, tenía que esperar expulsar el bebé. Eso se tarda un buen tiempo. Y yo la miraba y yo solo podía ver cómo ella en agonía estaba en medio de su dolor, anhelaba a su hijo. Y tantas mujeres que entraban en ese mismo tiempo que decían, yo necesito entrar, que me saquen este chino, y ya solucionaba el problema. Y esta mujer en agonía en medio de su dolor decía, ¿en qué momento me metí en esto? Porque aparte de esperar que expulsaran a su bebé, le tenían que operar y le tenían que sacar el tema de la cirugía de las trompas. Era algo terrible lo que estaba pasando en ese momento. Y ella estaba en su agonía y en su dolor y en su sufrimiento. Y yo con los cables ahí, con todo conectado, podía solo interceder por ella. Decirle, recuerdo tanto que esa noche llegaron a revisarnos y yo le decía, mujer, solo cree. Esto no es por casualidad, sino por un propósito del Dios grande, fuerte y poderoso que está haciendo en tu vida. Y en medio de
de ese padecimiento, de ese dolor de esta mujer, pude sentir y pude entender qué es la compasión en el Señor. No lástima, compasión. Y muchas veces se te acercan personas que están en un momento de agonía, de dolor, de sufrimiento, y en vez de sumar, restamos y hacemos que la fe de esa otra persona mengue. ¿No les ha pasado? Y preciso que la persona esté pasando por algo igual que usted. Usted dice, no, ¿qué pasó acá, Señor? Decía que él lo buscaba y más, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense ese padecimiento del Señor, que ese no era sudor, era sangre que caía sobre la tierra. Era tanto como él estaba orando fervientemente y que estaba allí padeciendo, saliéndole sangre. Era tan tremendo lo que el Señor iba a hacer por ti, por mí, que a veces en medio de nuestro dolor no entendemos lo que el Señor hizo por mí. Muchas veces nosotros no entendemos lo que el Señor hizo por nosotros, que lo que estamos viviendo no se parece, no es nada comparado a lo que el Señor hizo con nosotros. En esta noche llegó el tiempo de no más, de salir de esa situación. Yo puedo ver que hay personas que están sufriendo porque lo quieren. Acá el Señor está dando respuesta a esa situación que estás viviendo. Tú tomas una decisión y esa decisión es caminar con el Señor. Cuando tú caminas con el Señor soluciona todo. Acá el Señor quiere que tú en esta noche tomes esa solución. Allí, a través del sufrimiento y del dolor que nos trae el Señor, ser partícipes de su muerte. ¿Qué más nos trae el Señor? Invito a que vaya al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo del 7 en adelante. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando a mí me disciplinan, ¿qué genera? Daniela, cuando tu mamá te dice no y no es no, Daniela, no, yo quiero ir donde mi compañera. Y Rubí, no, señora. ¿Te duele? Claro, ¿cierto? Ya no le duele. Cuando nos disciplinan, duele. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta la disciplina? Pastor, hágame un favor, eche ojo. Eche ojo. ¿A quién le gusta la disciplina? A ninguno. Por ahí de 101 le gusta la disciplina. Pero a mí no me gusta que me disciplinen.
Y más cuando yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Y más cuando yo creo que estoy caminando bajo la voluntad de Dios. Y mentiras que estoy caminando bajo la voluntad mía. Dice allí en el último versículo, en el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza. Ahí viene doña Tristeza a tocar el corazón. A mí el Señor me ha disciplinado muchas veces. Y gloria a Dios porque a través de esa disciplina he tenido crecimiento. Que a veces uno no entiende, pero si no, Dios, yo estaba caminando bien. Ay Dios, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, Señor, yo hago. ¿Y por qué me está pasando eso? ¿Será que actuaste mal? ¿Será que de tu boca salieron palabras que ofendieron a Dios? ¿Será que no estás caminando bajo la voluntad de Dios, sino bajo tu voluntad? Y empieza el proceso sabroso, digo yo. Ese proceso que a nosotros no nos gusta. No nos gusta. Recién conociendo del Señor, estaba en un grupo. Y en ese tiempo pues uno viene con sus cosas, como todos. Y yo creía que estaba haciendo las cosas perfectas. Yo era la que más sabía, y era la que más aportaba. Esos refrigerios, yo, carteleras, yo. He dicho, todo lo quería hacer yo. Cuando empieza el Señor a disciplinarme, ay, 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 empieza a doler la espalda, empieza a doler el cuello, empieza a doler la cabeza y empiezan los cuestionamientos con el Señor. Y empieza el dolor en mi corazón. Estoy actuando bien. Era tan tremendo que un día, a mí nunca se me va a olvidar, tenía que hacer unas carteleras, tenían que ser tan impecables esas carteleras. Yo trabajaba en el norte y vivía en Bosa. Y recuerdo tanto que yo ese día esas carteleras las llevé súper bonitas. Y ese día empezábamos a las 7 en punto. Y recuerdo tanto que yo tuve que recorrer medio barrio, pasar casi un barrio completo a toda velocidad. Y llegué con mis carteleras. Y yo sudaba. Y eran las 7:01 y no me dejaron colocarlas. Y yo decía, pero es 1 minuto. Y acá se ponen de mal genio porque se les llama la atención. Llegan 10 minutos. Era 1 minuto. Por favor, yo las llevaba, las traía. Pero el Señor me estaba corrigiendo. El Señor me estaba enseñando. Y no era yo, sino era Él trabajando mi carácter. ¿Será que eso dolió mi corazón? ¿Será que tuve ese padecimiento? Pues cada vez que me iba para el trabajo yo iba cargando esas carteras para que no me las dejaran colocar. Y duré con mi corazón herido unos mesecitos. Porque no entendía lo que Dios estaba formando en mí. No estaba entendiendo que el Señor me estaba corrigiendo. Y a través del medio de ese dolor, el Señor estaba haciendo que yo muriera a esa persona quizás fea que había en mí. Quizás esa persona que el Señor no se agradaba. Quizás estás en un momento de corrección. ¿Será que en este momento estás en un momento de corrección por algo que hiciste? ¿Será que en este momento estás en un momento de corrección por no hacer la santa y perfecta voluntad de Dios? Y por eso hay dolor. Miles de veces. Cuando yo estoy en ese tiempo de dolor, de sufrimiento, adivina qué genera eso en mi vida. Adivinar es malo. ¿Qué genera en mi vida? La paciencia. ¿Será que ese padecimiento, eso que estás viviendo, te ha generado paciencia? ¿A quién le gusta ser paciente?
Ustedes no han visto unas personas que a veces se sientan en las sillas y son, ¿no? O hay personas que empiezan a moverse de lado a lado o que empiezan a bailar y no son nada pacientes y que quieren todo ya, y uno les está dando una instrucción y cogen y se van y instrucción. ¿No les ha pasado eso? ¿Será que en algún momento de tu vida tú fuiste así, impaciente? ¿Y será que esa impaciencia generó dolor a tu corazón? ¿Será? Dios mío. Les voy a contar, a mí me gusta contar este testimonio, les voy a contar. Yo duré 1.5 años orando por este varón. 1.5 años. Y en ese tiempo hubo corrección. Bastante. Usted hizo las cosas mal, usted hirió corazones, usted no se comportó. Tienes que vivir eso. 1.5 años orando por mi esposo. Y recuerdo tanto, a mí me gusta contar esto con gozo. Recuerdo tanto que un día llegué a mi cuarto y me boté al piso en agonía y le dije: Señor, no espero más. No me aguanto más esta soledad, no me aguanto más este dolor. Así literal, el primer mechudo que me invita a comer un helado, pues le digo que sí. Y se acabó. Ya no aguanto más, usted no cumplió. Y eso que yo fui el Señor me escuchó mi clamor en 1.5 años. Hay mujeres que llevan orando mucho tiempo por su esposo. Años. Pero yo en 1.5 años yo estaba desesperada porque no supe, ya no sabía qué era el esperar. Y cada vez que yo lloraba y me botaba al piso, el Señor me decía: lo estoy preparando para ti. Lo estoy preparando para ti. Y yo: Señor, pero es que yo lo quiero ya. Señor, ese milagro lo quiero ya. No te está pasando, Señor, ese milagro lo quiero ya. Estoy cansado, lo quiero ya. Y el Señor, en su infinita misericordia y amor hacia ti y hacia mí, nos cumple ese anhelo. Y recuerdo que ese fin de semana estábamos en un ayuno, orando fervientemente, y entró un joven por esa puerta. Y yo estaba en la puerta y le dije: me hace el favor y se sienta ahí, no se mueve. Y allá se sentó su pastor. Me acuerdo que esa casa tenía una tarima y empezaron todos: ¿y quién es él? ¿De dónde es? Yo no sé, pero ese muchacho es nuevo. Yo le dije que se sentara acá. Eso toca tener cuidado con la gente desconocida. Le dije a mi líder. Y allá se sentó su pastor. Y ese fin de semana, el tiempo de ayuno, de oración ferviente, recuerdo tanto que yo estaba en una columna cuando escuché la voz de Dios. Y me dice el Señor literal: es Él. Y yo volteo a mirar y mi líder está jugando conmigo. 2 veces: es Él. Y yo dije: no, ¿de parte de Dios o de parte del diablo? Cuando el Señor me dice fuerte: es Él, yo quedé de una sola pieza. Y nos asustamos cuando el Señor nos habla. Y nos asustamos cuando el Señor trae respuesta. Y nos asustamos cuando el Señor nos viene a hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Yo me asusté. Y yo: ay, esto es en serio. Y recuerdo tanto que ese joven que nadie conocía se fue. Y todos me cayeron allá. ¿Quién es él? ¿De dónde es? ¿Cuántos años tiene? Y yo me fui para mi casa pensando. Cuando al otro día teníamos un evento, a los 8 días, y tengo una familiar tan diligente que lo interrogó esa semana. Tan diligente que me llama y me dice: China, es soltero.
no tiene hijos, tiene tantos años. Y literal, como se lo pedía al Señor, es profesional. Ah, no, ya se va a graduar. Y se graduó primero, yo al siguiente año. Ya se va a graduar. Y a los 8 días, adivine qué pasó. El mechudo me invitó a comer un helado. Y fue tan tremendo cuando tú recibes, yo lo cuento con risa, pero es tan tremendo cuando tú recibes la bendición de Dios. Es tan tremendo cuando tú sabes esperar, cuando tú te dejas corregir, cuando tú generas paciencia, porque la paciencia te lleva ¿a qué? A la perseverancia. Porque la perseverancia te lleva a la paz, y que a través de la perseverancia yo alcanzo las promesas de Dios. Él no me conocía, yo no lo conocía, vivíamos tan cerquita, pero nunca nos vimos. Pero el Señor entrega esa promesa. ¿En qué parte estás? ¿En la corrección? ¿En qué parte estás en este momento de tu vida? ¿En el sufrimiento? ¿En qué momento estás en este momento de tu vida? ¿En la agonía? Y para finalizar, cuando nos fuimos a comer ese helado, fuimos al evento y por la tarde nos vimos. Recuerdo tanto que ese día me dice la que me hice unos crespos. Mis hermanas allá todas, mi cuñada, váyase mamita. Recuerdo tanto que nos estábamos comiendo un helado y descendió la presencia de Dios. Para aquellos que les gusta la confirmación de la confirmadera, que ese helado se derritió. Y en ese tiempo su pastor hablaba muy pasito, entonces yo era con el helado así y yo solo le decía amén, y yo por dentro, ¿qué me estará diciendo? Y yo amén, y el helado derritiéndose. No sabía si por la presencia de Dios o de los nervios de no poderlo escuchar, pero escuchaba la voz de Dios afirmando que Él era, afirmando que esa promesa había llegado a mi vida. ¡Wow! Y recuerdo tanto que su pastora, como está al grano, nos fuimos, le dije, camine, nos tomamos un tinto. Yo tengo que escuchar bien lo que me decía. Y nos fuimos a tomar un tinto. Y su pastor siempre ha sido un caballero y me dijo, nos tomamos el tinto y nos vamos rápido, porque no quiero que tus papás piensen que yo quién sabe qué. Y nos tomamos ese tinto y le dije, mire, pues ya con la confirmación de la confirmadera, pues al grano. Yo no estoy buscando un novio, yo estoy buscando un esposo. Yo en este momento no quiero perder tiempo, así que si usted se le mide, hagámoslo. ¿Qué más confirmación? El Señor hablándome 3 veces es Él. El helado se derritió. ¿Qué más tenía que decirle? Casémonos. Casi le propongo matrimonio ahí en el Juan Valdés. Pero ¿sabes por qué lo hice? ¿Sabes por qué lo hice? Porque el Señor entregó esa promesa y sabía que esa promesa era mía y tenía que apropiarme. ¿Será que estás recibiendo esa promesa? ¿Será que estás recibiendo esa promesa? Y quizás por sentir dolor, amargura, tristeza, no te estás apropiando de lo que Dios te dio. Y la rematamos, íbamos en el carro y yo me subí a ese carro y yo sentía la gloria de Dios y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y él me decía, y yo, ¿qué me está pasando? Dios mío, qué oso, primera cita, y llore, que llore, que llore. Y era el Señor utilizando la boca de este varón para afirmar lo que iba a hacer conmigo. ¿Será que no estás escuchando lo que el Señor te está diciendo?
por andar con el dolor, el sufrimiento. Yo paré de sufrir cuando lo conocí, porque entendí la promesa de Dios. Y ahí empezó un proceso bonito que esa historia continuará. Un proceso donde el Señor nos corrigió, donde el Señor hizo como quiso. Y acá estamos. Y hoy podemos decir, somos el fruto de esa promesa de Dios. Así que ya no más dolor, ya no más tristeza, ya no más lo que hay en tu corazón, lo que el enemigo te vendió, lo que el enemigo te está diciendo sutilmente, no más. Levántate y cree en lo que el Señor va a hacer contigo. Levántate a creer en las promesas de Dios. Estábamos hace un momento en una reunión con los líderes de la iglesia, y hablábamos sobre los discípulos. Si el Señor a ti te escogió, si a ti te apartó, eres un discípulo. Camina en pos de ello. Ya no más titubeo, ya no más ¿será que no? ¿Será que se va a caer? No. Estamos en un tiempo donde debemos afirmarnos en lo que Dios nos dijo. Es un tiempo donde, si tú me preguntas, vamos de mal en peor. Donde los jóvenes se están perdiendo, donde los niños están siendo vulnerados, donde el cristiano lo están dejando a un lado por religioso. Llegó el tiempo de que te levantes y te reafirmes en lo que el Señor te ha dicho. Que en esta noche tu dolor y tu sufrimiento el Señor lo quite. Yo le invito a que te coloques sobre tus pies. Deja que el Señor en esta noche saque de lo más profundo de tu ser aquello que te está haciendo Dios. Dile al Señor en esta noche que aquello que te ha hecho quizás desviarte del camino de Dios, que te encamine. Dile al Señor en esta noche que te ayude a salir de esa agonía, porque si tú oras al Padre fervientemente, Él te escucha. Yo le invito en esta noche a que disfrutes del momento que el Señor nos está regalando. Hay una presencia, una dulce presencia del Espíritu Santo paseándose en este lugar. Deja que en esta noche este medio que el Señor está utilizando para escuchar esta palabra de Dios te toque. Deja que el Señor en esta noche se lleve la amargura, se lleve todo aquello que está impidiendo de que tú crezcas. Deja que el Señor en esta noche fluya en tu corazón, fluya en tu mente. Por unos minutos desconéctese de la persona que está a su alrededor, de la persona que está a su lado. Desconéctese por unos minutos de lo que quizás están en tus pensamientos. Que esta presencia, esta dulce presencia de Dios te llene. Porque hoy se va el dolor, hoy se va la amargura, hoy se va el sufrimiento, hoy se va la tristeza. Porque el Cristo que vive viene a ti. Ese Cristo que resucitó está en tu vida, está en tu casa, está en tu familia, está en esa situación. Deja que la presencia de Dios te envuelva. Deja que la presencia de Dios te envuelva. Deja que la presencia de Dios te envuelva. Deja que el Señor en esta noche haga algo que quizás tú no has podido recibir en años. Presencia de Dios fluye, presencia de Dios fluye.